Decíamos, hay diferentes figuras del arco político, de distintos sectores que han ido señalando a lo largo de este año de gobierno de Javier Milei ciertas cuestiones, algunas vinculadas al ataque a la cultura, a otras a los personajes, ¿no? que hablaban o que eran críticos del gobierno y están vinculados a la cultura. Después, obviamente, su discurso de Davos tan homofóbico y con tantas complicaciones, y uno de ellos es Pablo Belluto. Ustedes lo conocen, es periodista, es escritor, y fue secretario de Cultura en el gobierno de Mauricio Macri. Está en línea con nosotros Pablo Belluto. Pablo, ¿cómo te va? Marcos Citadini te saluda aquí en la 530. ¿Cómo estás? Hola Marcos, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, hacía un raconto. Sé que hubo otras participaciones tuyas, pero en todo caso lo hacía un poco salpicado, alguna cosa que te leí o te escuché en relación con el gobierno de Javier Milei, en un momento en el que, seguro tenés una opinión acerca de todo lo que hemos vivido desde el viernes para aquí, ¿no? Bueno, sí, o sea, lamentablemente este gobierno no ha hecho más que ratificar o incluso ampliar las horribles expectativas que yo tenía y que me llevaron a alejarme del PRO cuando el PRO decidió apoyarlo en aquel tristemente célebre pacto de Acasuso entre Patricia Bullrich, Mauricio Macri y los hermanos Milei en finales del 2023. Sí. Que para mí eso marcaba si bien yo ya venía manifestándome en contra de ese giro hacia la derecha que había tenido el PRO después de la derrota electoral en 2019, eso marcó mi límite. Es decir, había una línea que yo no sentía que no debía cruzarse y que al menos yo no estaba de acuerdo con cruzar, que era la de apoyar un proyecto de ultraderecha como el que encarna Javier Milei. Lamentablemente el resultado fue el que fue y Milei ha gobernado con el apoyo complaciente de los legisladores y dirigentes del PRO que en aquel momento decían que iban a ponerle límites y no le han puesto uno solo. Claro. Lo recuerdo perfectamente que marcaron diferencias vos y otros dirigentes en aquel momento. Hay espacio, me lo pregunto, hay espacio para cierta independencia. Sé que lo están intentando construir, pero en todo caso de esta componenda, de este encuentro que está viendo que se ve cada vez más orgánico entre el PRO y la Libertad Avanza. Sí, yo creo que sí, y hay dirigentes muy importantes como Horacio Rodríguez Larreta, Guadalupe Tagliaferri, Manuel Ferrario, y muchos otros que por ahí no son tan conocidos, pero que están en todo el país y que no comparten estas ideas que el PRO encarna desde hace un tiempo, que al mismo tiempo han significado su pérdida de identidad, porque es un partido que ha perdido lamentablemente no solamente los valores en los que muchos creímos, sino que hoy carece de una razón de ser, porque si querés ser oficialista, apoyas a la Libertad Avanza, y si querés ser opositor, apoyas a cualquiera de los opositores que existen, claro. No a un partido que fue votado como opositor, pero actuó como oficialismo. Ahí te pregunto por la figura de Mauricio Macri, pero a quien obviamente conocés, tuviste relación, formaste parte de su gobierno. Conocés íntimamente, o en intimidad del trabajo, quiero decir. ¿Cómo ves esa figura? No tanto en términos personales, sino justamente por esto que decís, en términos políticos, porque lo que uno ve es que se ha ido desdibujando su liderazgo a partir también de ese armado en el cual pareciera indiferenciarse el PRO de la Libertad Avanza. Mira, yo creo que hay distintos motivos y distintas razones que hacen jugar a las personas y que hacen jugar a los dirigentes políticos. Para mí hay un dato central en toda esta historia que tiene que ver con el peso que tuvo la figura de Marcos Peña en la construcción de esa identidad del PRO liberal,
pero que podía incluir elementos progresistas junto a otros elementos quizás más conservadores, moderna, con visiones de futuro, que incorporaba temas de la agenda progresista, como podía ser la cuestión ambiental, la cuestión de género, el debate sobre el matrimonio igualitario, sobre el aborto en la Argentina. Esa concepción se extinguió con la salida de Marcos Peña y los personajes comenzaron a actuar de acuerdo a probablemente sus convicciones. Yo creo que en el caso de Macri hay una identificación ideológica, al menos en el plano económico, con la figura de Milei, y en otros casos creo que hay oportunismo. Digo, simplemente ir hacia algo muy viejo en la política y que no es solo propiedad del PRO, digamos, que es el hecho de ir hacia donde sopla el viento, y dejar a un costado las convicciones para ir en función de las oportunidades políticas. Lo vemos con muchas figuras del PRO que hoy parecen olvidar aquello que defendieron durante años en el plano de sus acciones y sus declaraciones y su participación política. Y después hay un tercer aspecto, que es que ante esa pérdida de identidad que conversábamos antes, el único elemento, para mí el más antidemocrático de todos, que quedó, es el antikirchnerismo rabioso. La idea que la Argentina solo puede ser un país próspero si el kirchnerismo deja de existir. Y eso a mí me parece, además de autoritario, claramente antidemocrático, porque el kirchnerismo existe y más allá de las diferencias que podemos haber tenido o que tenemos, o que yo tengo con el kirchnerismo, negarle su identidad dentro del juego democrático me parece no solo un error político, sino que además me parece que está políticamente mal. Es decir, es una negación del pluralismo, que es un elemento esencial de nuestra convivencia democrática. Esa centralidad en el antikirchnerismo que hoy vemos en prácticamente todos los dirigentes del PRO, que para justificar sus posiciones actuales necesitan, así como otros en algún momento decíamos pero Macri, hoy es pero Cristina, ¿no? Claro. Como esa fue una de las de sus posiciones. Claro, esa fue una de las cosas que se escucharon en estos días después de la estafa del viernes, ¿no? Exacto. ¿Cómo nos vienen a pedir explicaciones estos y otros? Y la verdad que lo que tienen que explicar es si sos o no corrupto. Tiene derecho a pedir explicaciones. Digo, la democracia ese es otro rasgo autoritario de este momento, esta idea de que hay algunos que pueden hablar y otros que no pueden hablar. No, todos tenemos derecho a hablar. Claro. Y todos tenemos derecho a ser respetados, algo que el presidente con sus cataratas de insultos, agravios, humillaciones, efectivamente no hace, pero que es central a la convivencia. Si algo teníamos que reconstruir los argentinos después de tantos años de enfrentamientos, es nuestra convivencia, la posibilidad de sentarnos, acordar, discrepar, pero en un marco civilizado. Si yo arranco por decirte rata, zurdo de mierda, digo, no hay ninguna posibilidad de construir colectivamente, sino que vamos hacia un pensamiento único y hacia la eliminación del otro, cosa que en la Argentina no es la primera vez que ocurre y tiene una tradición trágica. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, te habla Natalia Salvo. Quería preguntarte, vos recién mencionaste, ¿cómo estás? Buen día. Recién mencionaste que, bueno, hubo circunstancias, situaciones que te hicieron, sobre todo la alianza con el actual oficialismo, que te hicieron apartar del PRO. ¿Qué postulados vos considerás que fueron pasados por altos, constitutivos del PRO y por el cual vos te apartaste? Bueno, el primero es que el PRO siempre se manifestó en contra de los extremismos ideológicos y siempre buscó alinearse hacia el centro derecha, centro, siempre defendía esa idea del derecho a pensar diferente, cuando el que pensaba diferente era el PRO frente al kirchnerismo. Pero ahora que parece que los que pensamos diferente somos otros, ya ese derecho no importa tanto. Por supuesto, además, el PRO había hecho gala de un republicanismo y una defensa de las instituciones que no le impidió apoyar el otorgamiento de superpoderes al presidente en la ley bases, claro. O incluso votar en contra
de la regulación de los DNU que había propuesto el propio kirchnerismo en su momento. Digo, es una... Yo los llamo republicanos intermitentes. Claro. Digo, porque son republicanos en algunos momentos, pero después lo olvidan en otros. El caso más paradigmático es el de Patricia Bullrich. Claro. Pablo, ¿por qué es malo? Es muy esquemático lo que te pido, pero digo, ¿por qué es malo el gobierno de Milei? ¿Por qué es malo adherir al gobierno de Milei? Sí, mucha gente con la que he compartido mi militancia en el PRO tiende a distinguir la economía de lo demás, ¿no? Y entonces te dicen, no, bueno, bajó la inflación y logró el equilibrio fiscal, dos causas que sin dudas están en la lógica de la política. Pero para mí, mira, había una frase, cuando yo trabajé unos años con Mariano Grondón, hace muchos años en la radio, sí. y Mariano, cuando hizo su autocrítica sobre su rol en la dictadura militar, dijo una frase que para mí tiene que ver un poco con esto que me preguntas, y era: los liberales argentinos han estado más pendientes de la libre flotación del dólar que de la flotación de los cuerpos en el río. Ese costado autoritario del liberalismo argentino que estuvo presente lamentablemente a lo largo de toda su historia, y que el PRO precisamente, por lo menos en mi visión, seguramente discutible, quiso superar, hoy ha vuelto en este proyecto actual. El verdadero proyecto de Milei no es bajar la inflación y el equilibrio fiscal. El verdadero proyecto de Milei, como el de todas estas extremas derechas que hoy parecen triunfar en el mundo, es la batalla cultural, es la reforma del modo en el que las sociedades conviven. Tiene que ver con esto que vos señalabas, que estuvo tan presente en el discurso de Davos, pero que está presente en Milei desde el primer día. Tiene que ver con estas alianzas con el catolicismo nacionalista conservador de Victoria Villarruel, tiene que ver con personajes nefastos como Agustín Laje o Nicolás Márquez, y tiene que ver con la persecución a las diferencias, al movimiento LGBT, a quienes tienen opciones sexuales distintas, contra el feminismo, contra la educación sexual, contra el aborto. Digo, la lista es infinita, pero básicamente ese es el proyecto que encarna, y eso de liberal no tiene absolutamente nada. Eso es solamente autoritarismo, conservadurismo, pensamiento reaccionario, pensamiento arcaico, que con lo cual los liberales verdaderos no pueden estar nunca de acuerdo. Claro. Lo último que te pregunto, digo, hablábamos del episodio del viernes de esta estafa y la participación evidente del presidente de la Nación, por acción o omisión, por torpeza o por dolo, se verá en la justicia, por supuesto. Pero hubo una entrevista que le hizo Jonathan Viale, donde seguro que viste, por supuesto, está en todos lados, sí, claro. Esta interrupción del asesor presidencial en el medio de la entrevista. Digo, ¿cómo viste ese episodio? Bueno, lo vi como la degradación de dos roles, ¿no? La degradación de la palabra presidencial y la degradación del trabajo periodístico. Es decir, yo me formé en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA cuando recién se creó, con profesores periodistas, en el contexto de la vuelta a la democracia y con otros valores, digo, en relación a la verdad y en relación a cuál es el compromiso ético, los fundamentos éticos de un periodista, independientemente de su posición ideológica, independientemente de la posición ideológica del medio para el que trabajo, de los propietarios del medio para el que trabaja. Lo que vi es teatro, no es periodismo, es una puesta en escena donde el presidente contesta lo que sabe que le van a preguntar y donde el supuesto periodista que hace de periodista le hace preguntas, pero jamás le repregunta nada, y por supuesto accede a ser interrumpido, a que el presidente corrija. Digo, yo he trabajado con muchos políticos, yo mismo he sido entrevistado cuando fui funcionario por periodistas con los cuales me unía un vínculo afectivo de muchos años, por haber editado sus libros, de mi etapa anterior a la política. Sí. Y cuando me entrevistaban, la amistad no existía.
¿entendés? Claro. Y si podían hacerme decir algo que yo no quería decir, lo iban a intentar, porque el compromiso del periodista es su credibilidad, no quedar bien, ser un chupamedias o un alcahuete del entrevistado. Y eso, lamentablemente, en una parte importante del periodismo argentino, no desde ahora, sino ya en un proceso más largo, y que sería complejo porque involucra cuestiones políticas, pero también cuestiones económicas, es algo que se ha perdido y que espero que las nuevas generaciones de periodistas que están saliendo en los nuevos medios, en los nuevos las nuevas plataformas tecnológicas, retomen ese compromiso con la verdad más allá de la identidad, ¿no? Yo hoy veía en las redes sociales, alguien retomaba aquella conferencia de prensa de Videla en 1979, cuando un jovencito llamado José Ignacio López, le preguntaban lo que no podía ser preguntado, ¿no? Claro. Sobre el destino de los desaparecidos y los detenidos sin proceso en la Argentina. Claro. Digo, ese periodista al lado de otro que se queda mirando cómo interrumpen su nota, cómo se edita y cómo sucede algo de lo que ninguno de nosotros nos hubiésemos enterado si no hubiera existido la filtración o no se hubiera posteado en YouTube el video completo. Y la verdad es que me da mucha vergüenza ajena, porque me formé como lector de periodistas, publiqué libros de periodistas, con los que estaba de acuerdo, con los que no estaba de acuerdo, pero que honraban su profesión, y hoy cuesta más que antes encontrarlos. Te dije que era la última, pero te quiero preguntar algo por algo que dijiste que me interesa, porque vos hablabas de esto de la idea muy autoritaria de que desaparezca un sector político de la Argentina, por ejemplo el kirchnerismo, sí, claro. ¿no? que lo ves como algo autoritario. En algún momento Horacio Rodríguez Larreta planteó que lo que venía era el consenso cuando era precandidato y dijo: pero esto lo podemos hacer con una parte de la sociedad, porque hay un 30% de la sociedad, lo estoy parafraseando y por ahí estoy siendo injusto en la cita, pero que es la que representa el kirchnerismo, con la que no se puede dialogar. Yo veo entre aquella declaración y lo que vos decís un arco, un cambio ideológico que no sé si es del sector o es que es una diferencia entre ustedes dos, pero me interesa en todo caso. Yo creo que hay una evolución también en el pensamiento de Horacio, con quien converso a menudo, y nunca estuve de acuerdo yo con esa visión. Yo creo que, mira, yo me acuerdo y les recomiendo que lo busquen, hay un histórico discurso de Isaac Rabin en el Parlamento israelí, durante las conversaciones de Oslo, con palestinos, para tratar de lograr acuerdos que llevaran a la paz en la región. Y había el líder de la oposición a Rabin, era Netanyahu, y un enfervorizado Netanyahu atacaba a Rabin, en ese caso extremo de una guerra que lleva décadas, por conversar con sus enemigos. Y Rabin, emocionado y emocionante, dice: ¿y con quién quiere que converse? ¿Con quién quiere que negocie? ¿Con quién quiere que hable? Si es con los que no piensan como yo. Es decir, la necesidad de la conversación política entre personas que pensamos diferente es central a nuestra vida democrática. Cada vez que la perdimos, lo que vino después fue peor. Es decir, y lo hemos experimentado muchas veces en la Argentina, y yo trato de hacer mi aporte, pequeño seguramente, para que no nos vuelva a pasar. Si la conversación incluye a todos los que quieren conversar, e incluye a todos los que en el fondo tenemos los mismos compromisos con vivir en una sociedad más justa, más igualitaria, con menos privilegios, y por supuesto suena utópico, casi naif, casi ñoño, pero yo creo en eso, sobre todo porque experimenté lo otro. Digo, yo fui un antikirchnerista furibundo, yo consumí esa droga, como dije una vez, y sin embargo creo que no sirvió para nada, absolutamente para nada. Y hoy la posibilidad de conversar con aquellos que nos hemos puteado, nos hemos insultado, nos hemos bloqueado, nos hemos cancelado, abre la única, tal vez el único camino, y el camino más intelectualmente honesto para salir de este callejón autoritario en el que lamentablemente estamos metidos.
Pablo, gracias por estos minutos que nos has brindado. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Lo mismo, que estés muy bien. Pablo Abeluto, periodista, escritor, fue secretario de Cultura del gobierno de Mauricio Macri, y como les propusimos, como planteamos, como dijimos, queremos escuchar a gente que piensa completamente distinto que nosotros, pero que inevitablemente está mirando cosas parecidas de nosotros, del gobierno de Javier Milei y de este episodio del Viernes para Aquí en particular, con todos los capítulos que tiene, ¿no? Me parece que en ese sentido es un aporte. Ayer lo quisimos hacer con Francisco Poltroni, no salió porque hay evidentemente algún problema que tiene con la Radio de las Madres, claramente ese es el tema. Bueno, Pablo Abeluto estuvo charlando con nosotros este rato. 9:01, rapidísimo, una tanda, volvemos y repasamos audios, noticias, comentarios, mentiras, porque hay un montón de mentiras en todo lo que vamos a estar escuchando, pero después de la tanda. Deja tu mensaje